Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Si están viendo esto en vivo, o sea, este video en vivo, o si lo están viendo retransmitido, en cualquier caso, espero que lo disfruten mucho. Hoy vamos a estar conversando con Vane. Vane es psicóloga, también es medium y vamos a estar hablando sobre el tema del duelo, pero con una mirada no solamente desde la psicología, sino también desde la mediunidad. Vamos a hacer eh, ahondar en ese tema. Entonces vamos a ver cuando Vane entre al vivo para poder mandarle la invitación y que se conecte, que hemos estado teniendo hemos estado teniendo problemas y creo que también es que ella está teniendo problemas de conexión. Déjenme, a ver si la veo. Que me está diciendo que parece que se le está como frizando a ella la pantalla también. No solamente es que... Ok, perfecto. Ya ella me mandó una solicitud. Bien, al fin. Las cosas que suceden. Ya ella se unió, pero parece que se está demorando un poquitico porque yo tengo... ya te acepté, Vane, pero yo estoy conectada desde datos y ella también, sí que no tengo wifi, por eso está un poco más lento y ella también parece que está teniendo sus problemitas con la Oh, lo conexión. logramos, ¡Ay! lo logramos. Hola, disculpas. Tengo mi No, celular, no, celular, discúlpame. mi Te pido celular. yo disculpas a ti. No, no, mil disculpas a las personas partícipes. Tengo el celular medio que se tilda, no sé, esperemos que lo podamos lograr hermoso, que lo podamos lograr. ¿Cómo andas, Emma? Ojalá, porque yo también tengo mis problemas de conexión hoy y no me había dado cuenta hasta el último momento y dije, ay Dios, ¿ahora cómo hago el live? Y entonces, Bueno, bueno, estamos, lo aquí resolvimos, estamos. resolvimos. Exacto, resolvimos. Bien, Eso es lo bueno, importante. Ay, bien. Vane, muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por estar acá, por compartir este espacio con nosotros. Mira, ahí está Claudia. Ah, Ya por arribita expliqué a los amigos que íbamos a estar hablando desde el duelo, porque tú eres psicóloga, entonces vamos a estar abordándolo desde una mirada de la psicología, pero como también eres medium, al final pues podemos igual mezclar, ¿no? Esta otra mirada con los lentes de la mediunidad, ¿no? Entonces creo que es un tema súper interesante, muy, bien, muy importante, el tema del duelo, la muerte, que es muy bien. tabú para muchas culturas. Entonces, para los amigos, como ya les había dicho, pues la idea es esta, ¿no? Ver el duelo en relación a la mediunidad, el acompañamiento y los aportes para los mediums también. Bien. Entonces, vale, cuéntame. Bueno, eh, el duelo en relación a cuéntame sobre el duelo en relación a los términos psicológicos y lo que circunscribe. bien, muy bien, muy bien. Bueno, primero es decirles que es muy importante considerar al duelo en relación a la psicología, pero en sentido amplio también. El duelo, muchos de ustedes ya lo han oído nombrar, de qué hablamos cuando hablamos de duelo. Es un proceso psicoemocional o adaptativo, también se lo conoce desde el área de la psicología, ante las pérdidas, ¿sí? Pero las pérdidas, vamos a decir, son inherentes al ciclo vital, es algo por transitar que lleva sus tiempos, esos tiempos dependen de cada persona, de cada sujeto. Pero el duelo no es solo ante la pérdida de seres queridos, sino que implica un gran trabajo y un gran esfuerzo como proceso y tiene que ver con pérdidas en general. Esto lo voy a nombrar para ir después de lleno a duelo de pérdidas en relación a seres queridos. El duelo lo podemos ver ante situaciones de abandono, ¿sí? Ante situaciones de pérdida laboral, estar atravesando separaciones, ¿sí? Ya sea de pareja, matrimonios, relaciones de noviazgo, pérdidas de mascotas también, mudanzas de espacio geográfico donde estaban puesta en juego afectos al lugar donde se vivió, ¿no? Donde se vivía, perdón. Pero bueno, vamos a profundizar en el duelo de seres queridos.
quiero interactuar con las personas que son partícipes, así que en la medida que quieran hacer preguntas o Ujú. establecer, vamos a decir, comunicación, los habilitamos. Bien. Cuando hablamos de duelo como proceso psicológico, emocional y adaptativo, tenemos que considerar que es muy importante retomarse, ya que es un proceso propio, Emma. No hay un duelo que sea repetible, ¿sí? Sino que es cuando conocemos la temática o la abordamos, la conocemos. Pero después el duelo es muy particular e implica tiempos muy propios. Por eso no lo dimensionamos. Es 3 meses, 4 es 5, ¿no? Puede llevar de 1 a 3 años. También es importante considerar las características propias de personalidad de aquellas personas que transitan sus duelos, sus formas vinculares, ahora voy a poner ejemplos, ¿sí? Sus formas vinculares, relacionales, y también las formas que han atravesado emergentes o situaciones en la vida, en su cotidianeidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a pensar, perdemos un ser querido, ¿no? Núcleo familiar, familia. Ustedes van a ver que dentro de un orden familiar que se pierde un ser querido, cada una de las personas integrantes puede resolver el duelo de diferente manera, ¿sí? Hay personas que son más próximas, que buscan el afecto, el mismo, la contención, el refugio y el abrigo, que desean hablar sobre ese ser querido, mencionarlo, hacerlo partícipe a pesar de la pérdida en su cotidianeidad, y lo transita el duelo de una manera, vamos a decir, en tiempos no tan lejanos, ¿sí? Lo va transitando, y hay otros que son, valga aclarar que también hay diferencias en todo esto que menciono, ¿sí? Estoy tratando de ejemplificar. Después hay Claro. personas que son más bien distantes, menos próximas, que ante el proceso de duelo les gusta estar más bien en ensimismamiento, sus actividades las modifican y las cambian y, vamos a decir, circunscriben un proceso más propio y más distantes con respecto a los vínculos con otros. Esto para poner un ejemplo parcial entre muchos otros que pueden haber, ¿sí? Entonces, vemos que dentro de un mismo ámbito familiar, cada persona lo va a transitar a su manera, con sus formas. También hay otras cuestiones más complejas a considerar, pero bueno, de mencionar por lo menos esas cuestiones que son significativas. Otra cuestión es, las formas de sentir son propias. ¿Qué quiere decir? Que el dolor de un duelo o lo que provoca en el plano emocional lo siente propiamente y privativamente aquel que lo vive. Vieron que hay personas que con respecto al plano emocional, decimos son más, las distancian un poquitito a las emociones, y otros suelen sentirlas, ¿sí? Verbalizarlas. Entonces eso también es muy importante tener en cuenta en ese proceso de duelo. Bien, vamos por más, que me parece muy importante y que no quiero olvidar. Hay veces que los tiempos que se pretende que una persona transite el duelo no son los consecuentes con lo que pretenden otras personas. ¿Vieron? Hay Eso. Bien, decime, porque por ahí me querés preguntar, vos Es que preguntás. te quería justamente hacer un comentario al respecto y es esto mismo de lo que vas a hablar, que muchas veces juzgamos desde fuera o alguien nos dice, pero con respecto a una situación, ¿sabes? No lo veas así, no seas así o no lo estás enfocando de la manera correcta, pero porque estamos juzgando desde nuestra percepción. Hay personas que lo van a afrontar de una manera, van a salir más rápido de ese duelo, pero hay otras personas que quizás tienen que llorar un poco más, ¿sabes? Bien, Por poner un ejemplo. bien, Entonces, muchas veces sin nosotros tener en cuenta eso, estamos jugando desde nuestra perspectiva, además desde fuera, porque no estamos viviendo el proceso tampoco. Y entonces diciéndole cómo deben ellos transitar su proceso de duelo, básicamente, que yo creo que no nos corresponde cuando bien. estamos desde fuera. Perfecto. En el duelo no hay recetas, ¿sí? Y en el duelo, cuando hay amor, tampoco es que hay olvido. Es decir, el proceso implica llegar hasta una última etapa, después lo vamos a estar viendo todos, que es convivir con la pérdida. Pero hay veces que lo que dicen los demás no es consecuente con lo que va a transitar la persona que vive un duelo. Por eso es necesario
ese tiempo y respetar las características de esas personas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo práctico. Perdemos a ese hombre, esa mujer, ¿no? Amada, querida, ¿no? Y en un plano vincular, emocional o de amistad, nos invitan a querer salir, ya afrontar, porque es el tiempo para conocer, ¿no?, a otra persona, o ya dinamizar, entender que ya es suficiente, que ya basta, que... Y en realidad el que se debe respetar, circunscribiendo su deseo, sus tiempos y en cómo se siente, es la propia persona, ¿sí? Por eso digo, acá hay una estrategia que es muy, muy linda a considerar, que yo la llamo, bueno, establecer fronteras, así a modo de representación geográfica, delimitar, ¿sí? ¿Qué permito y qué no permito en relación a mi propio duelo? Por eso también hay que tener un gran valor y valía para decir, bueno, hasta acá, ¿sí? Esto lo permito, esto no me parece, y va en el acompañamiento en todo el proceso de duelo y también en lo que queramos hacer en base a readaptarnos ante esa pérdida, ¿sí? Va en sentido integral, desde permitirme qué no pensar o qué considerar, si quiero extrañar, extraño, si quiero recordar, me permito pensar, si quiero recuperar algún espacio vivido o transitado con ese ser querido, me lo permito, si quiero o no manejar ciertos objetos en base de ese ser querido en cuanto a su permanencia o no, también me lo permito. Es decir, una gran etapa de permisos propios en base a autoconocerse es sumamente importante, ¿sí? Y por eso digo fronteras en delimitar y limitar, ¿sí? Qué es lo que quiero y cómo puedo transitarlo y lo que voy informando y permitiendo, y qué es lo que permito que venga desde el exterior hacia mí en relación a ese propio proceso de duelo, ¿sí? Otro ejemplo sería, ante una pérdida de ser querido, esta cuestión de cómo acompañar. Vieron que hay personas que tienen como ciertos rituales, a tal hora o determinada forma de aproximarse, por ejemplo, ir al cementerio a tal hora, llevar, ¿no? Y cobijar, y hay otros que por ahí no prefieren esa forma, sino que necesitan sentirlo más desde un espacio privado, un reencuentro con el pensamiento, y otras, ¿no?, coyunturas que hacen a cómo se aproximan a ese ser querido que perdieron, ¿sí? Claro. Bien. Entonces también es muy importante en ese proceso de duelo la comunicación, ¿sí? Comunicar, porque hay veces que quienes nos acompañan no están entendiendo las formas que nosotros pretendemos o cómo lo queremos transitar. Y la magnitud que le atribuye el otro a la pérdida no es la que uno a veces considera. ¿Para qué tanto va a ser? ¿Y cómo? Si hace ya tanto que veías o no veías, yo pongo las polaridades, ¿no? Para que Claro, entiendan. claro. Entonces, y la magnitud del afecto, del sentir, es propio. Tal vez, vamos a decir, ante una pérdida, vamos a decir, de una pareja en relación al matrimonio, a esa persona que convivió con uno, que compartió, otro considerará menor tiempo adaptativo en su proceso de duelo para recuperar, y otros les lleva años, ¿sí? Entonces, bueno, por eso digo, tener en cuenta esa cuestión en base también a la comunicación, respetarse y darse a entender, ¿sí? Darse a Vale, ¿y entender. en qué momento, no sé si esto es algo que vas a tocar después o si correspondería ahora, pero ¿en qué punto podemos decir también que se ha vuelto algo patológico? Bien, ahí vamos. Ahora lo que vamos a incursionar, que me parece importante, es que conozcan para significar las etapas del duelo, ¿sí? Ya. Las etapas del duelo que voy a considerar son 5, hay diferentes autores que las proponen, yo la voy a incursionar desde Elizabeth Ross y David Kessler, que me parece sumamente importante, después voy a orientar en otros, pero bueno, son 5 etapas que transitan las personas en su proceso de duelo. Esas 5 etapas no quiere decir que las van a transitar de las maneras que las voy a mencionar, ¿sí? Porque se considera que al menos en 2 de ellas las personas la transitan. Y hay personas que no, que directamente en su propio proceso de duelo generan lo que es el plano de la aceptación. No se olviden que hay personas que
por sus creencias, por consideraciones a lo que tiene que ver y consideran la muerte, le es más, vamos a decir, más armonioso afrontar las pérdidas, entonces es como que aceptan, como que entienden y como que provoca alivio, paz y no ciertas plenitudes que sienten con respecto al proceso y pérdida. Y hay otros que no. Hay otros, ahora voy a decir las etapas, pero es importante esto. Hay otros que las pérdidas los movilizan, los ajetrean, sienten vacío, sienten dolor. Esas son expresiones en consultorio. Siento que estoy en la profundidad y no puedo reflotar. Siento que perdí deseo, siento que mi vida no tiene sentido y que algo murió en mi corazón. ¿Me entienden? Tenemos dos polaridades, personas que los transitan desde otras maneras y otras que el duelo ajetrea tanto que vamos a ver cuándo se convierte por ahí en patológico, ¿sí? Las etapas son 5. La primera de ellas, la voy a mencionar, es negación, ¿sí? En relación a seres queridos, tiene que ver y hace referencia, la negación en realidad es un mecanismo de las personas que intervienen cuando algo es tan desagradable que psíquicamente no lo pueden procesar o cuesta procesarlo, ¿sí? Entonces sobreviene ese mecanismo de defensa que es negar. Entonces puede suceder, por ejemplo, para poder ejemplificarlo prácticamente, que una persona la llaman y la notifican de una muerte que es sorpresiva, ¿no? Por accidente. Entonces la persona ante esa comunicación telefónica primeramente descree, no cree que sea esa persona, o sea, no cree que sea su ser querido, puede ser otro, tal vez se equivocaron, ¿sí? También lo que puede suceder ante la negación es la espera, ¿sí? El otro va a venir, se va a comunicar conmigo, ya va a llegar, o hay ciertas prácticas en la convivencia cotidiana que se mantienen en esa espera. No es que la persona no acepte, vamos a decir, no a la información sobre la muerte de ese ser querido, eh, la omita, ¿no? Pero es el proceso mental de, vamos a decir, incursionar con ese mecanismo que se defiende, ¿me entienden? Vamos a decir, es como decir, no tolero, ¿sí? Entonces niego. Esto puede durar días, puede durar semanas y a otros un poquito más. Eso con respecto a la negación. Hay veces que dependiendo los tipos de muerte, no nos olvidemos de que hay muertes que tienen que ver con un proceso de acompañamiento por parte de las familias, ¿sí? Ujú. Emma, por ejemplo, Sí, lo que sí, por ejemplo, pacientes oncológicos, familias que han acompañado, personas con Alzheimer y otras enfermedades completas que tienen un largo proceso de acompañamiento, ¿no? A ese ser querido. Y hay otras muertes que son más bien disruptivas, vamos a decir, que son repentinas, como podemos decir por accidente, por asesinato, suicidio, que provocan una conmoción en la persona, a veces provocan shock, ¿sí? La persona, vamos a decir, queda en un estado de aturdimiento, que le cuesta asimilar la información, que puede parecer desafectivizada y quedar como en un estado de no conexión con el otro y comunicación, porque es tal lo que le provocó con respecto no solo al sentir, sino en el plano psíquico, que lo llamamos desde ese lugar, aturdimiento, ¿sí? Entonces va como de a poquito, pudiendo expresar, ¿sí? Ya sea con la palabra, modo gestual, e intervenir en la realidad, que también se entiende, ¿no? Entonces, esta claro. sería una primera etapa, ¿sí? Y de eso obviamente te quería comentar que va a depender mucho el tema del tipo de fallecimiento o cómo falleció la persona, influye mucho en el duelo, porque no es lo mismo en mi experiencia, por ejemplo, con mi abuela que se pasó 3 años ya enfermita, postrada, cuando fallece. Obviamente sí duele, pero es como que, ¿sabes qué? Tenía casi 100 años, llevaba 3 años sufriendo, descansó. Entonces es esa mirada que es diferente a decir, murió repentinamente en un accidente, quizás tenía 90 años.
y tú dices, bueno, duele, pero tiene una persona que tenía 90 años, entonces de cierta manera no es lo mismo que si tú tenías 15, tenías 20, tenías 30, entonces también la edad y el tipo de cómo se ocasionó esa muerte, eso depende mucho y va a afectar mucho y decir Bien. mucho de cómo va a ser el duelo. Además, obviamente, de las características del individuo que está pasando el duelo. Bien, sí, con respecto, por ejemplo, a la magnitud en edades o tiempos cronológicos en las muertes, en realidad cuando vienen al consultorio y eso los implica de igual medida. No comparamos si hubiera muerto a los 15 o si o hubiera muerto a los 40, 50, mamá, papá, abuelos, porque al que los afectó y los atravesó, ¿no? Igual magnitud. Lo que decimos es que los tipos de muerte, obviamente en los procesos psíquicos, tienen coyunturas diferentes, formas de atravesarse diferentes y puede afectar, dependiendo de las características de personalidad y ciertas cuestiones de cómo resuelve la persona, desde un plano, por ejemplo, integral. Voy a poner un ejemplo práctico. Hay personas que el duelo los implica pensar, recordar y que esto sea recurrente. Hay personas que en ese proceso de duelo padecen insomnio, no pueden descansar, ¿sí? Hay personas que se ve afectada la atención, ¿sí? El dirigir la atención a otros, no importa quiénes con respecto a esos otros, pero se ven en dificultad con su atención. Eso es lo que es el plano cognitivo psicológico. En el plano emocional vemos que la persona se siente triste, que se siente con desgano, con desagrado, soledad, siente displacer, ¿sí? Malestares, y también hay algunos que va hacia lo corpóreo, hacia el cuerpo, ¿sí? Sienten dolencias en el pecho, la presión se eleva, la presión baja, algunos sienten mareos, sienten opresión en el vientre, algunos tienen apetito, otros no, ¿sí? Que durante no pierden, hay pérdida de apetito por el estado en que se encuentran, ¿no? Y en el plano conductual o de comportamiento, es decir, cómo se comportan, cómo se vinculan en relación a lo social, pueden querer aproximar o no. ¿Qué quiere decir? Hay personas que a pesar de que atraviesan un proceso de duelo, te dicen, mira, lo que hago lo hago con un gran esfuerzo, porque me cuesta, ¿sí? Lo hago porque sé que lo tengo que hacer, no porque desee hacerlo. Es decir, voy cada persona que ha tenido pérdidas, y un ejemplo, ¿no? Y ahí ha estado en planos laborales, termina la licencia en relación a duelo, ¿sí? Y se tienen que reincorporar, ¿no? Entonces dicen, yo voy a trabajar, pero no siento deseo por ir a trabajar, lo hago como puedo. Como puedo hago mis actividades con mis hijos en el exterior, como puedo sobrellevo, ¿no? Ante las pérdidas, ¿no? Cómo voy pudiendo en la realidad. Entonces, ¿cómo nos afecta en el plano conductual? También es importante en el comportamiento, en todo lo que nos vinculamos hacia el exterior, ¿sí? Igual que en compartir con personas que nos aman y nos quieren y por ahí desear o no desear verlos por un tiempito que a veces lo consideran. Ujú. Bien, así que, y no olvidar que en el duelo también nos atraviesa corporalmente, no a todos. Hay personas que sí y hay personas que no, ¿sí? Eso también. Bien, entonces, después de la etapa negación sigue ira. La persona se enoja. Ira. La ira puede ser dirigida hacia uno mismo, que quiere decir, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le transmití? ¿Por qué no hice? Siento culpa y enojo porque no le dije lo que sentía, no logré compartir o aproximarme como hubiese debido, o sí, o sea, ¿me entienden? Eso cada cual que está siendo partícipe lo va a pensar en el margen del enojo, lo que provoca cuando va dirigido hacia sí mismo, ¿no? ¿Por qué no le dediqué? Y subestimé las posibilidades de su enfermedad, y por qué, ¿no? Y el enojo, ¿no? Ante toda esa situación en lo propio. La ira también se dirige hacia el exterior y puede ser dirigido hacia ese propio ser querido. Por ejemplo, fallecido. ¿Por qué no hizo lo que le dije que se tenía que cuidar? ¿Sí? ¿Por qué no se dejó acompañar? ¿Por qué no me permitió saber sobre su diagnóstico? ¿Por qué lo mantuvo en silencio?
por qué, etcétera, ¿sí? Y el enojo, la ira atribuida a todo lo que no se sucedió, que ese ser querido no hizo o no pudo hacer, ¿sí? Y también puede ser dirigido, que ahí vamos a un plano más extendido, la ira puede dirigirse a otros en sus formas vinculares. Yo no entiendo cómo mi mamá o mi hermano no entienden o no valoraron o no hicieron, ¿sí? Yo no entiendo cómo en el contexto hospitalario y la ira, ¿por qué lo trataron Ujú, así? ¿Por qué la trataron, por qué no le brindaron los cuidados, contexto hospitalario, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Enfermedades en sí, proceso. ¿Por qué ujú, los diagnósticos y todo fue tan crudo? ¿Por qué una atención no tan atenta en el cuidado de lo humano y su necesidad? Y más, ¿no? Desde un lugar que parecería ser una persona mercancía en el contexto hospitalario, ¿no? Que parece que el afecto se pierde en las instituciones y atravesándolas. Entonces es muy profundo y hay veces que se atribuye también a ese exterior. Ese exterior es muy amplio, la ira hacia ese exterior, y se extiende en diferentes cuestiones vinculares. Y ahí también me enfoco para poder acompañar. Cuando hablamos de contextos hospitalarios, tenemos que hablar que la institución hospitalaria aborda cuestiones padecientes, cuestiones profundas, y no todos están preparados para cómo sobrellevar el vínculo con los seres humanos y con las personas y en cómo acompañarlas. Y muchas veces los seres queridos de personas que acompañan procesos largos se sienten desatendidas también. Y la forma en que la información es recibida a veces es tan literal y tan vacía, ¿sí? En el cómo dejarse, cómo transmitirla, que genera también mucha movilización en la persona. Y hay veces el trato de todo el personal en la institución hospitalaria. Hay instituciones que son excelentes, hay personas que son excelentes, tampoco vamos a generalizar en todos. Pero hay veces que lo que se vive en el contexto hospitalario genera esas situaciones, ¿no? Que encima del dolor que provoca acompañar esos procesos, implica el dolor de todo lo que rodea, ¿sí? Se le suma un dolor en plus, que no es, vamos a decir, que también debe ser considerado. Y otra ah, cuestión, sí, pero antes sí, de que sigas con otro tema, porque es sí. con respecto a esto del hospitalario, haciendo aquí papel de abogado del diablo, ¿no podríamos decir también, a ver cuál es tu opinión, que en parte puede ser también que este personal del hospital es como que de cierta manera cree como que una coraza por todas las cosas que está viendo todo el tiempo y por eso lo llegan como a normalizar? Bien, bien. Tiene que ver con que hay cuestiones que se naturalizan, eso se normalizan, y también tiene que ver con cuestiones de características propias de los profesionales, ¿sí? Oh, ujú, Pensemos ujú, cada profesional que tiene sus características de personalidad. Lo voy a nombrar con lenguaje popular. Hay personas que son más frías, ¿sí? Que son más distantes, que la información no filtre, o sea, que la información es información y no filtra emoción, y que se tiene que ujú. recibir contundentemente, ¿no? Y no son contenedores, esa parte de la contención o el refugio de contención no se lo posibilitan tal vez ni siquiera ellos mismos cómo hacerlo en transferencia a sus pacientes, ¿no? Hay otros que no. Vamos a poner lenguaje cotidiano. Hay personas que son más mimosas, más extroversiales, más floridas en el plano emocional, que transmiten afecto y que transitan de esa manera conteniendo no solo al paciente, sino también a los seres queridos, ¿sí? Y les dan abrigo, les dan cobijo ante esas situaciones que son sumamente, vamos a decir, movilizadoras. Por eso digo, también hay que entender que no es solo lo que se ve, sino que es un poquito más complejo. Hay veces que también están exigidos horas, ¿no? Procesos, ¿no? Y también más allá de estar exigidos, cuestiones que a veces hacen faltas en formación en cuanto a profundidad. Viste que hay veces que hay criterios muy academicistas y se omiten otras cuestiones en relación
al Sí, acompañamiento, supongo ¿sí? que de ahí venga también parte del problema, que yo no creo que para la escuela de medicina sea como que muy importante, ¿sabes? Incluir esta parte del acompañamiento, del duelo y de cómo tú proyectarte con respecto a los pacientes y a a los dolientes y al paciente. Sería espectacular que así fuera. Me imagino que quizás algunas sí lo tengan, no sé, yo no conozco mucho de eso, pero en general yo creo que no debe ser como que lo principal que ellos traten, supongo yo, Bien. que no Sí, sea como de sus sí. prioridades. Sí, sí, y aparte que también eso, siempre respetemos que hay diversidad, que no generalizamos, pero que esto se da porque si algún partícipe les hace sentido, valoremos lo que a veces Ujú. sucede, ¿no? Que viven esas Claro, situaciones y se suma, por eso lo mencioné. exacto. Y hay otra cuestión para considerar también en esta etapa, que no es desde un plano propio de la persona que lo transita, pero también que cuando se incursiona en tipo de muertes por asesinato, ¿sí? Por asesinatos, también lo que implica, aparte de lo intramitable a veces de las personas en lo que transitan en base a ese ser querido, de cómo lo perdieron, las formas en cómo se perdió ese ser querido, sobreviene toda la información que es ruda, cruda, cruel, horrorosa, más sumado a un contexto judicial, ¿no? De procesos judiciales sumamente largos, aletargantes, invalidantes, y que no responden a lo realmente justo para los procesos de duelo en el Ujú. orden de lo justo de las víctimas que vivieron situaciones de ese orden, ¿no? Entonces la persona transita no solo con su propio duelo, que es complejo, sino con ese otro orden que debe acompañar en pos de la justicia de esos seres queridos y tramitando todo esto que es sumamente complejo. ¿Me entendés? O sea, en el base Sí. no me voy a poner a tipificar un tipo de muerte por asesinato, pero piensen en la magnitud de las muertes por asesinato, ¿no? También y todo lo que eso conlleva. Bueno, después Aquí en Estados Unidos, sí, perdón, aquí en Estados Unidos, de hecho, más allá de que la muerte sea por asesinato, no, hay un punto de la parte judicial y legal que es importante que tú tocaste ahí, que va a suceder siempre, independientemente del tipo de muerte. Y es el tema de, y no me acuerdo cómo se dice la palabra en español, pero se llama lo que es el state de la persona. O sea, todo lo que tiene que ver como que con tus propiedades, con tus deudas, con todo lo que tú tenías relacionado con lo físico, con la materialidad, vas a empezar a recibir cartas de muchísimos abogados ofreciéndote los servicios, muchos son estafas también, con respecto a organizar toda esta pila de cosas que tú, sobre todo cuando la muerte es inesperada, tú no sabías que iba a suceder y puedes tener un reguero legal de muchas cosas, de propiedades, de títulos, de esto, de procesos. Entonces la familia también se tiene que hacer cargo de eso y está lidiando con entonces este proceso legal, más allá de que puede además lidiar con algo judicial con respecto a un asesinato y seguir reviviendo eso, sino que estás lidiando con la parte de entonces los abogados que lo que tienen es simplemente un interés en cobrarte el dinero. O sea, claro, no sé cómo es claro, en Argentina, pero aquí eso claro. sucede independientemente del tipo de muerte que tenga la persona. Sí, Entonces, como que algo más encima con lo que tienes que lidiar claro, en ese claro. momento. Convengamos que la máxima y lo más importante es respetar el sentir de la persona en cuanto a la pérdida, pero es real que a veces tiene que lidiar con todo eso. En Argentina lo que nos encontramos es un gran planteo entre lo justo para quienes, ¿no? Porque el orden de lo justo y lo injusto está siempre en signo de preguntas. Argentina tiene una gran debilidad en el orden de la autoridad, ¿sí? Una gran debilidad con respecto a esas cuestiones. Vemos que lo justo no es justo para lo que debe ser justo. Y la justicia es muy injusta en base a los procesos que tienen que ser reales, con Ujú. penas reales, ante el orden de lo que amerita, ¿sí? Argentina es Exacto. muy laxa, ¿sí? Muy permisible y es muy frágil con respecto a planos profundos, muy frágil, ¿sí? Que por ahí en otros lugares, no sé cómo será en otros lugares, que aquí no se sucede de esa manera, ¿no? Entonces, los argentinos tienen que lidiar con muchas cuestiones, con mucha valía psíquica, con mucho esfuerzo, ¿sí? Con mucho esfuerzo. Bueno, continúo. Entonces, para que no nos perdamos. Dale. Mencioné etapa negación, Tercero.
Seguí con etapa ira, ahora viene la etapa de la negociación. Cuando profundice la que sigue, que es depresión, hago diferencia en lo que vos decís, duelo patológico. Ya. Negociación. La negociación en duelo hace referencia a las personas empiezan con el podría haber, no son preguntas, ¿no? Y si hubiese hecho esto, tal vez no hubiese ocurrido. ¿Qué quiere decir? Es una negociación en el plano mental. Tal vez si no hubiese salido a caminar a tal hora, no nos hubiese pasado ese accidente. Tal vez si yo le hubiese dicho a mi hija o a mi hijo que no, o que no se sucediese, o que no transitase, o que no fuese en ese auto ese día, no hubiese ocurrido su muerte. Entonces, es como que empieza a negociar con esas preguntas que si no hubiese hecho, no hubiese sucedido la muerte, ¿no? Es un plano de preguntas. La persona empieza a interpelarse con preguntas. Qué bueno, empieza a trabajar con la pérdida, ¿no? Que la viene trabajando desde el inicio de las etapas, pero comienza con ese plano de preguntas. Voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Y ahí también me voy a detener. Negociación, ¿no? Una paciente X donde pierde a su pareja por suicidio. Entonces ella se preguntaba, y tal vez si me hubiera quedado esa noche y no lo hubiese dejado solo, ¿sí? Él hubiese estado acá. ¿Mm? Y ante esas preguntas, yo dije esta, pero sobrevienen muchos abanicos de preguntas, ¿sí? Y cómo no me di cuenta que, ¿sí? Tal vez se hubiese registrado cómo él estaba en ese momento. Lo que pasa que fue tanto, estoy tratando de narrar, Sí, ¿sí? sí, sí. Fue tanto, lo venía acompañando tanto en su proceso que me perdí detalles, ¿no? Y si hubiera dado cuenta de esos detalles, tal vez estaría. Entonces, bien, viene un plano de preguntas. ¿Y qué pasa con las personas y la negociación cuando lo viven propiamente y qué pasa con el exterior? Hay veces que el interior, en el exterior también tenemos personas que son oportunas e inoportunas en sus preguntas, ¿sí? Ustedes lo van a llamar con el nombre que ustedes deseen. Entonces, sumado al plano de preguntas en negociación que se hace la persona, en esos ojalá, si me hubiese dado cuenta, están las preguntas que son invasivas desde el exterior, ¿sí? En base a la propia persona que padece el duelo. Hay personas que son muy mimosas, que acompañan requete bien, pero hay otras que hacen preguntas inoportunas. Por ejemplo, es esto. ¿Y cómo no te diste cuenta que podría haber hecho lo que hizo? Pero no Claro. registraste nada. Te estoy hablando, ¿no? Ujú. Para que entiendas, cuando hablamos de muertes por suicidio, los factores son multicausales y las preguntas a veces de los demás están atribuidas a la culpabilidad de ese que no hizo. Y en realidad, esa persona que atraviesa del duelo es sumamente también complejo atravesarlo con las preguntas que se hace propiamente, ¿me entienden? Voy a poner otro ejemplo práctico. Mujeres que pierden a sus bebés por abortos espontáneos o por aborto o lo que tiene con praxis artificial porque el bebé en su periodo gestacional, vamos a decir, murió, ¿no? Entonces hay que intervenir. Bien. Y las preguntas, estoy atravesándolo. La mujer tiene que atravesar su proceso de dolor por ese embarazo que Ujú. perdió, ¿no? El proceso psicológico que incursiona, el proceso corpóreo, todo lo que incursionó en base a ese querer de ese bebé, que lo nombró, que lo afectivizó, que lo llevó en su vientre, ¿sí? Que lo acompañó, lo pierde y viene su proceso de duelo. Y los demás interpelan. Bueno, estoy poniendo ejemplos para que podamos pensarlo, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Habrás hecho algún mal movimiento? ¿Y cómo no te diste cuenta? ¿No sentías que no pateaba? ¿Que no se movía? Y mira cómo estás. ¿Me entienden que yo trabajo para que vean las polaridades Claro. y que vean lo que se transita propio y hay veces que lo que viene del exterior? Así que no se olviden de constituir fronteras en resguardo para proteger eso que viene del exterior,
que a veces es limitando, a veces poquitas palabras, a veces contundencia en lo que quiero decir, ¿sí? A veces uno menciona, mira, esta pregunta que me estás haciendo es inoportuna, no me parece, no te la deseo responder, y suficiente, ¿no? No todo tiene que ser explicable, ¿sí? Pero mucha gente a veces no tiene tampoco pues el valor o la capacidad de poner un stop, un alto, de Exacto, mira, no te compete esta pregunta y eso bien. pues complica más todavía las Cómo cosas. complica, por eso trabajar la comunicación. Les pregunto a los partícipes, porque me cuesta, ustedes van a ver que yo miro para arriba, miro para abajo, te estoy mirando a vos, Emma, Yo, pero porque siempre estoy como no, yo acostumbrada a interactuar. estoy chequeando a ver si hay preguntas, yo chequeo a cada rato para ver si hay Porque ¿qué preguntas. pasa? Que me digan, que los quiero ver, no sé cómo, para interactuar, si voy hablando muy rápido, porque por ahí, claro, ¿sí? Es mi primer vivo también, entonces la energía está allá arriba, tengo que bajar un... Bueno, a mí me parece bien, de todos modos que nos digan. Yo lo que sí después me di cuenta y dije, wow, debía haber cogido como que un momentito antes de empezar con las preguntas, porque con el nervio de que no nos conectamos y que vuelve y que no sé qué, y entré directo al live en vez de por lo menos, bueno, dime, vale, ¿dónde estudiaste? No sé cómo llegaste acá. Claro, y yo, pero avancé, pero no dije ni mi nombre, ni... Bueno, tranquilos, al final me presento, ¿sí? Y digo todo lo que hago. Emma, ¿cómo no nos dimos cuenta de eso? Avanzamos El como... nervio de todo lo que nos había pasado. Este live está saliendo porque tenía que salir, porque hemos tenido bastantes contratiempos. Bien, Créannos que bueno, hemos tenido bueno. bastantes contratiempos. Bueno, perdonen los partícipes, Ay, mil sí, perdón. disculpas. Iniciamos, capaz que fuimos muy rápido. Este también es mi primer vivo, entonces es como que tengo que autorregular y también aprender. Así que después a lo último me presento y bueno, y dialogamos un poquitito desde ahí. Bien, entonces voy a bajar un poquito la velocidad. Hablamos de la Dicen que se entiende negociación. todo súper bien. Ay, Está todo perfecto. gracias, gracias. Bueno, negociación. Después de la negociación, como etapa, viene la depresión. Elizabeth Ross, ¿sí? Psiquiatra ella, obviamente actualmente fallecida, claro, pero cuando incursionó en sus escritos, que me parece sumamente también importante, ella menciona la depresión. Uno cuando habla de depresión tiende a pensar depresión ya enfermedad, ya en trastorno, ¿no? Enfermedad, trastorno. Bien, en relación a cómo ella concibe esta etapa y cómo la voy a explicar, es para que entiendan. Toda persona que pierde un ser querido va a sentir tristeza, va a sentir desgano, va a sentirse, como lo expresan, me siento como decaído, como en baja, tengo como cierta merma en productividad. Esta cuestión del deseo, ¿sí? El deseo, no siento deseo, o expresan siento vacío, eh, no quiero pensar en otra cosa que no sea él, ella, ¿no? O en referencia a los diferentes vínculos que se pueden haber perdido, ¿no? Entonces, eh, también displazar, ¿no? La persona siente displacer. Eso en relación a lo que mencionamos como etapa, en relación al duelo, depresión. Entonces va a tener sus momentos de ensimismamiento, que podemos decir cierta cuestión de enfocarse en sí y de no tener deseos hacia el exterior, eso también puede pasar. ¿Mm? Bien, pero ¿qué diferencia una depresión en relación a un proceso de duelo de una depresión clínica o severa o una depresión que amerite tenerla en cuenta? Cuando hablamos de depresión en proceso de duelo, que hablamos de tristeza, de desgano, de sentir este vacío, etcétera, lo que vemos que no es permanente, es por momentos. Entonces la persona transita por momentos sintiendo esto y pensando esto y después repunta, trabaja, ¿no? Trabaja psíquicamente con el esfuerzo que implica para salir adelante, se atreve, se anima a desafiarse y te dice, me cuesta el empuje. La verdad que sí, las personas me hablan o se comunican conmigo, o sí, salí con mis amigas, pero en mis pensamientos estoy conectada con, ¿sí? Entonces, esto sigue estando, pero es por, es decir, es por momentos,
pero la persona empuja, empuja Ujú. hacia adelante, sigue siempre tendiendo hacia su vida, ¿me entienden? Hablemos de aquellas madres que también ante, ¿no?, separación, ante pérdida, se refuncionalizan, se reorganizan, van al frente, y los hombres también, ¿sí? Que a veces se quedan solitos en las configuraciones y tienen que salir al frente, y aprenden y esfuerzan, ¿sí? Esto Se sería esfuerzan. como cuando uno, me acuerdo que antes, no sé qué sé yo, en la adolescencia o cuando uno, no sé, que tenía veintitantos años y de pronto es como que él me voy a la peluquería y me hago aunque no me sienta muy bien, pero voy, me cambio el pelo o me arreglo las uñas y hago algo que yo sé que me va a ayudar, aunque realmente no tengo muchas ganas de hacerlo, ¿no? Bien, En otras palabras. bien. Lo que abordamos en terapia es que no existe una varita mágica cuando vamos al psicólogo o cualquier otra práctica profesional que hagan o cualquier holístico que hagan, es que no hay una varita mágica para tener un cambio contundente y rotundo porque el proceso de duelo se transita. Tampoco hay un chip que pin, plan, y todo sale airoso, ¿sí? De un momento para otro, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es como vos decís, esas actividades, uno en terapia lo que permite es conocer qué les hace bien entre los márgenes posibles, en lo que pueden hacer, entonces se van atreviendo de a poquito, van, vamos a decir, recuperan o vuelven a actividades que deseaban o que les gustaba, no a veces alojando el afecto, ¿sí? ¿Me entienden? Sino que van de a poquito transitando nuevamente, ¿no? Hay personas que son más bien, vamos a decir, extroversiales, joviales y te van a decir, yo no me permito atravesar este proceso, yo no lloro, yo voy al frente y, ¿no? Y continúan revestidos en el hacer. Esa también es una forma en que otros resuelven, que vale, pero no es también para todos. Como decía, hay mujeres que ante la pérdida dicen, no, 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 yo no me lo permito, voy aquí, voy allí, voy allá, me hago, ¿no? Peluquería, manitos, o lo que fuere, estamos hablándolo más de un plano artificial, porque en realidad la mujer que siente, siente. Lo que tiene Ujú. por ahí es una gran fuerza para desarrollar actividades que la mimen para salir adelante, ¿no? Pero no quita el plano del pensar. Mira, Y hombres también, te tengo, ¿no? ahí te tengo una pregunta que Sí, me estaba esperando a ver en qué momento te la hacía. Y lo has mencionado más o menos, ¿no? Pero sería como en estas fases de duelo, igual tiene que, creo, ver un poco con la negación, pero son estas personas que de alguna manera transitan sus fases de duelo y salen del duelo, pero sin sí, no, no creo que se la transiten, porque es como que no permitirte vivir y es como que yo prefiero enterrar las cosas y los sentimientos y todo lo entierro bien y yo sigo y me olvido de eso ahí. Y de alguna manera es como que la forma que tienen de lidiar con, o de alguna forma, digo yo, transitar el duelo, aunque yo creo que no se está transitando verdaderamente en ese caso, que no te lo estás permitiendo vivir, pero utilizan este tipo de estrategia con diferentes tipos de duelos, no solamente con la muerte física. En este caso, no sé qué me puedes decir al respecto, qué tú bien. consideras de esto. Bien, a ver, sí, eso lo que nosotros atribuimos es que a veces de acuerdo a su estructura de personalidad y características de personalidad, hacen que resuelvan de esa manera, vamos a decir, su proceso de duelo. En realidad, como vos decís, aparentemente en la apariencia parecería ser que van derecho a una aceptación, ¿no? Y como decir, bueno, listo, hacia atrás. Pero no quita que en sus márgenes de intimidad no piensen, no recuerden o alojen a ese ser querido bajo otras formas, ¿sí? Ah, ok. ¿Qué quiere decir? En apariencia podría sucederse, pero en realidad me pasa Ya. que hay veces que personas con esas características que he tenido en terapia, pero de vez en cuando se atreven a mimarse y brindarse el espacio para hablar, ¿no? Para poder Ya. mencionar esto vivido, ¿sí? De hecho, hay veces que hay personas que continúan de esa manera, como vos decís, hasta que llega un momento y te dicen, bueno, ahora es el momento en que yo puedo hablar sobre esto. Ahora es en el momento en que yo puedo poner en interjuego esta pérdida, ¿sí? Ya. Y hay personas que son, como vos decís, muy fuertes
en cuanto a sus modos resolutivos, en cuanto a la pérdida en el plano terrenal, pero después tienen una desilusión amorosa y los ajetrea, ¿sí? O tienen una pérdida laboral y tras, los atravesó. ¿Me entienden que a veces uno puede ser muy fuerte en determinados aspectos y en algún momento de nuestras vidas atravesar un cambio de una pérdida importante que no tiene que ver con la pérdida en el plano terrenal de un ser querido, sino con otro tipo de connotación y viven el proceso de duelo incursionándolo, ¿sí? Y que te dicen, y que te menciona, me quiero, ¿no? Esto, ¿no? Expresiones, ¿no? Me quiero arrancar esto que siento, me quiero sacar esto del plano de pensamientos. Yo no era así. ¿Cómo me pudo suceder esto? No me lo puedo permitir, no me lo permito, me desconozco, ¿sí? Me siento distante de mí. Eso también existe. ¿Me entendés? Sí. No sé si las personas que me digan, porque por ahí si no me entendieron. Uno A ver. permite, uno permite que la Sí, persona también en su transitar vaya incursionando y se respeta también, ¿no? Uno no le pide que esa persona tiene esas formas y esas características tenga que necesariamente, no, mira, ahora vos tendrías que estar aquí. No, ¿me entiendes? Uno no le inyecta en qué etapa del duelo tiene que estar, porque no hay una forma de duelo mejor posible, ujú, ¿sí? No hay una única y no hay recetas. Es la forma que esa persona transita, se la debe respetar y trabajamos sobre los márgenes de los posibles que esa persona permite para hablar sobre esa pérdida, ¿sí? perfecto. Bien, otra de las Z, bueno, depresión. ¿Cómo, ¿Cómo diferenciamos de una depresión clínica o severa? La depresión clínica o severa o cuando el duelo reviste ciertos indicadores que hay que considerar y consultar, es cuando esto se hace continuo. ¿Qué quiere decir? La persona se siente continuamente triste, siente autorreproches, ¿sí? Se siente autorreproches hacia sí, siente un vacío tan profundo que no puede reflotar, como lo expresan, siente que nada hace sentido y que su puesta en vida está en juego, no desean vivir, lo expresan de esa manera, me perdí, no me puedo recuperar, no puedo recuperar, lo expresan, empiezan a tener cuestiones invalidantes en su vida cotidiana, ¿sí? Sus vínculos empiezan a tener cada vez mayor complejidad. ¿Por qué? Porque las personas que rodean a esa persona que empieza a tener indicadores que ameritan ser tenidos en cuenta, eh, generan repliegue, aislamiento, no desean vincular, no desean aproximarse, no desean asearse. Yo estoy llevando a lo más profundo, Sí, sí. ¿sí? No desean volver a sus trabajos, no se pueden reincorporar, ¿sí? En realidad es que no pueden, ¿me entendés? Expresan que no Exacto. lo están pudiendo lograr, no es que no quieran, ¿no ves? Que, por ejemplo, expresión en el exterior, tenés que hacerlo, porque ya es el momento, y la persona capaz que te está diciendo, no puedo, ¿sí? No lo estoy pudiendo lograr. Eso es todo lo que empezamos a considerar nosotros en los parámetros de salud mental y dentro del orden de la clínica, ¿sí? Cuando estamos en procesos con indicadores saludables y cuando estamos en procesos con indicadores que ameritan, no, tenemos que intervenir y tenemos que tener interconsulta. Nosotros lo que vemos es que la persona tiende a dejarse ir en ese proceso junto al otro, ¿no? Para poner ejemplos, Ujú, y que quedan invalidados en las cuestiones de su propia vida. Su propia vida ya dejó de tener sentido, ¿me entienden? exacto. Entonces, esa vida sin sentido empieza a tener conductas y comportamientos que generan que los rodean digan, no, hay algo que no anda bien, y esa persona también, ¿sí? Lo siente y lo puede a veces expresar. Hay veces que no y hay que intervenir, ¿sí? Puede llegar también a hacerse daño o autodaño o tener pensamientos con ideación suicida. Esos pensamientos con ideación suicida pueden estar en procesos de duelo que la persona dice, yo siento, no quiero vivir más,
o con otras connotaciones o otras formas de expresar, pero lo que vemos es que perduran por momentos y después se corren, ¿sí? Y los trabajamos, ¿sí? En acompañamiento y ya hacen a un costado, ¿sí? Va cambiando. Es como que en el proceso eso va cambiando. Es momentáneo. En una depresión severa o con indicadores psicopatológicos, esto permanece, perdura, va teniendo cotidianeidad en los días. Entonces, ¿qué hacemos? No decimos, bueno, voy a esperar a que esto cambie, porque nos damos cuenta de que la persona entra en deterioro, ¿me entienden? Las pérdidas, vamos a decir, esta cuestión de la invalidación, ¿sí? Se empieza a hacer notar y no podemos pretender que esto aumente porque podemos perder. Bien, ¿no? Ahí hay un mensajito que ahora lo voy a retomar, ¿no? Esto que dice, no puedo pensar en nada más, no logro disfrutar de nada, ¿sí? Entonces, esto es así, se siente así de esa manera, tenemos que ver también esa persona partícipe en qué tiempos del duelo se encuentra, porque decimos que esto en los tiempos puede estar, pero si tiene mucha permanencia hay que tener interconsulta, y en esas interconsultas tenemos profesionales que acompañan para generar reequilibrio, ¿me entienden? ¿Sí? Porque hay veces con el solo querer no basta, porque esto sigue permaneciendo. Bien, este no logro disfrutar, por eso digo, bueno, hay que ver los tiempos en que se sucedió el fallecimiento y cómo fue transitando, por eso le podemos preguntar. Porque, ¿qué pasa? En realidad tenemos un periodo que vamos observando mes, 2 meses, ya 3 meses, ¿no? Y para mí a veces es hasta mucho, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que no, que por más que lo intentemos, y no. Porque esto es constante. Si ahora, en un periodo desde el fallecimiento a esos 3 meses, esto es momentáneo, pero no todos los días, démonos margen a que esto es también ante la pérdida, ¿sí? Fallece un ser querido como una mamá, un papá, un hijo, un abuelo, una abuela, etcétera, en base a los vínculos que amamos y queremos, y no se logra disfrutar, ¿me entienden? Que al principio no, hasta que le empezamos a dar un motorcito a ese sentido de vida, empezamos a generar prácticas que nos mimen un poquitito más y nos animamos, ¿me entienden? Entonces también nos tenemos que permitir ese tiempo, ¿eh? Bien, eso para mí es sumamente importante tenerlo en cuenta. Yo ya primer mes, cuando una persona viene e incursiona, ¿qué nos damos cuenta? Nosotros cuando vienen, ¿no? Y nos consultan, obviamente que estamos preparados para afrontar ciertas cuestiones con indicadores de personalidad, ¿sí? Y con indicadores de personalidad, de estructuras de personalidad y de psicopatología. Entonces, cuando la persona se presenta, se sienta, comienza a verbalizar y comienza a brindar su historicidad en cuanto a la pérdida, su narrativa, nosotros empezamos a hacer un registro profundo. Igualmente tenemos baterías psicodiagnósticas para evaluar en qué situación estamos, ¿sí? Administramos, ¿sí? Psicodiagnóstico no se necesita a veces administrar un psicodiagnóstico para darnos nosotros cuenta de en qué situación está. ¿Entendieron esa parte que para mí es sumamente importante? La diferencia es en momentos para algunos y es cotidiano para otros. Pero también, si el duelo es incipiente y de inicio, falleció hace un mes, también me tengo que dar márgenes de un tiempo para poder afrontarlo, ¿me entienden? Porque no es todo dado, no está todo dado, como dije, no es un chip, no es varita mágica, es un proceso de tiempo a transitarlo. Provoca dolor, ajetrea, moviliza. Hay otras expresiones en libros cuando el duelo se hace carne, por el que está tan profundamente, atraviesa algunos, que se sucede de esa manera. ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia? Bien. Sí, Otra yo pienso que sí. cuestión.
perdón, porque también por ahí hay también profesionales en acompañamiento. No lo voy a hacer extensivo ahí ni profundo, pero las depresiones acompañan a ciertas estructuras a ciertas estructuras de personalidad. Nosotros, los psicólogos, nos prepararon para reconocer estructuras de personalidad en base a conformación. Y la depresión es un trastorno que se suma, o sea que una persona ante una pérdida vivifica, pero ya tiene su estructura de personalidad. Entonces las depresiones las podemos ver en personas con neurosis, en personas con psicosis y otras estructuras que nosotros consideramos. Y intervienen de acuerdo a esos parámetros en base a las características. ¿Me entienden? Eso también es mucho más complejo y mucho más profundo. Bien, última etapa, la etapa de la aceptación. ¿Sí? Llegamos a la etapa de la aceptación y la etapa de la aceptación tiene que ver con aprender a convivir con la pérdida y lleva procesos. Y para algunos es en menor dimensión del tiempo y para otros lleva de 1 año, 2 y 3. Hay personas que voy a ejemplificar entre un ser querido y cuando pierden, o sea, cuando, vamos a decir, se separan de alguien que aman, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que dicen, bueno, ya pasaron 4 meses, yo ya quiero olvidarlo, ¿sí? O quiero olvidar, o ya pasó, yo quiero olvidar esto. Y no se trata de olvidar, se trata de permitirse convivir con que no va a haber olvido, con que la pérdida está dada, que vamos a seguir amando a ese otro en base a ese ser querido que perdimos, y que ese amor está, y ahora vamos a trabajar un poquitito cómo acompañar, ¿sí? Y en base a una persona que nos distanciamos y que amamos, es entender que también es un proceso de que podemos amar y que ya va a llegar un momento que entendemos que debemos soltar a ese ser que amamos, que con el amor a veces no todo está dado, porque podemos amar y las condiciones no están dadas para continuar en una relación de pareja por diferentes características que consideramos que no son de acuerdo a las circunstancias que consideramos para continuar, ¿no? Y hay veces que hay personas que tienen su forma de afrontar, ¿no? Vamos a pensarlo para, ¿no? En relación a pareja, para un segundín voy ahí para que vean la diferencia. Entonces se desafían más, son por ahí más atrevidos en cómo lo van afrontando, cómo se van vinculando, y otros prefieren estar más en soledad, brindarse su tiempo, y capaz que les lleva 1 año, 2 o 3, hasta que vuelven a encender llamita de fuego, le digo yo, ¿no? Cuando vuelve a despertar el deseo por un otro o una otra persona y que dicen, wow, vuelvo a sentir, vuelvo a aflorar, ¿no? En base, ¿no? Al amor, ¿sí? Cuando perdemos un ser querido amado, no, porque no hay olvido, sigue habiendo amor y los recordamos con ese sentir, ¿sí? Bien. Otra cuestión que quiero aclarar en base a la aceptación, ¿sí? Cuando perdemos un ser querido y no lo olvidamos y lo amamos y lo pensamos, se interjuegan un montón de cuestiones, desde cómo lo afectivicé, ¿no? Por ejemplo, hay personas que te dicen, yo quiero recordar su voz, ¿sí? Yo quiero recordar su abrazo, yo quiero recordar su olor, ¿sí? No me quiero perder el olor, no me quiero perder su abrazo, no me quiero, ¿no? Los registros que tenemos, ¿no? A nivel sensoriales. Y la verdad es que uno lo trabaja psíquicamente, uno puede seguir afectivizándolos con ese mimo de recordar ese abrazo, de recordar momentos, situaciones de vida, en vez de rechazar y hacer fuerza para rechazar eso que nos pasa, vamos a decir reconciliarnos. Y sí, y recuerdo su abrazo, y recuerdo su mimo, y recuerdo sus palabras, y en vez de que eso sea autodestructivo, ¿sí? En base a uno, decir, bueno, que me lleve de empuje hacia adelante, ¿no? Y qué le hubiera gustado a esa persona de mí, si bien no puedo ser eso que esa persona le hubiera gustado de mí, pero decir, bueno, voy al frente en base a ese acompañamiento que esa persona quisiese en base a mi vida, ¿no?
Y cuando me hablan de la voz, le digo que, bueno, la voz es un gran trabajo porque no la recordamos literalmente, ¿sí? Tenemos representaciones. Entonces, Sí, ahora el beneficio que tenemos, y un mimo para todos, son los audios, ¿sí? Que sí. en otros tiempos históricos no, ¿no? Entonces, Ujú. ahora el mimo que tenemos dentro de, ¿no? Las virtualidades, yo no soy tan mimosa con la red, pero el mimo que tiene la tecnología, no soy mimosa con la tecnología, pero el mimo que tiene es que tiene estos registros que son impagables, que hay videos, que hay audios, que uno los puede, ¿no? Volver a recuperar. Y a Sí, los que al que les haga bien los recupera, los puede volver a oír, los puede volver a ver, al que los sensibilicen más de la cuenta, pongamos en representación una balanza, ¿no? El equilibrio. Si eso que yo estoy incursionando me lleva en baja, me desbalancea, nuestro ujú, eje equilibrio, y yo tengo que volver a reequilibrarme. Y decir, si esto por el momento no, utilizo otra cuestión que me sea, vamos a decir, más dinámica para estar en equilibrio, para estar en armonía, para estar afrontando. ¿Sí? Entonces siempre utilicen aquello que sepan que no desbalancee tanto. Acuérdense a nivel representación, ¿no? Que no desbalancee claro. tanto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Pero bueno, con respecto a recuperar a ese ser querido, se lo puede recuperar en base a los pensamientos y lo trabajamos también, ¿sí? La Yo tengo, última etapa es la aceptación. Sí, yo tengo una pregunta, pero tiene que ver con la parte de mediunidad que hicieron ahorita, dale, pero dale, por otra dale. vía. Entonces, vamos a dejarla para el final. Lo que voy a hacer es que las otras preguntas que tenía las voy a resumir para tampoco pasarnos tanto de tiempo. Como tienen que ver, podemos como que hilvanarlas porque están entrelazadas. Y es como hablar un poco desde o por qué es un poco tabú el tema de hablar de la muerte, pero también entonces mezclar esto del tabú de hablar de la muerte en muchas culturas y otras culturas que no. Pero bueno, por lo general la Sí, cultura occidental de nosotros es bastante algo bien tabú. Y el tema de entonces abordar desde una parte más espiritual quizás el sentido de lo que es la vida en relación a la vida después de la muerte, o como dicen alguna gente, la vida después de la vida, y ahí cómo entra la mediunidad para ayudarnos también en estos procesos, o sea, cómo afrontamos el duelo desde la mediunidad. O sea, que está un poco, son varias preguntas ahí, pero creo bien, que podemos un poco irvanarlas, bien, bien, porque no. tiene un hilo conductor, Es creo yo, en común. un Y hilo después entonces conductor. vemos la pregunta que hicieron. Bien, es un hilo conductor muy lindo. Tiré un besito porque hay una compañera que nos está escribiendo. Besos, Ali, te amo, Ali, compañera. Besitos. Eh, Bien, esto es así. Yo en el plano laboral, en la psicología, no puedo generar una perspectiva propia. ¿Qué quiere decir? Cuando me viene un paciente, yo no le puedo atribuir criterios de fe o sea, ni tampoco mediunidad. Mis pacientes son mis pacientes, esto Ujú. para poder explicarles y los Claro. que van acompañando también. Cuando viene mi paciente me consulta como psicóloga y no es mediunidad, ¿sí? De hecho, muchos pacientes no saben toda esta otra parte porque me mantengo en reservas. ¿Por qué? Porque no todos creen o lo consideran o tienen vamos a decir, los permisos psíquicos para permitirse pensar en esta posibilidad. O no, son personas ateas que no tienen fe, ¿sí? Ujú. Entonces yo nunca trabajo con un criterio propio ni mi propia privacidad atravesada al paciente, ¿no? En eso sí hay distancia. Entonces voy trabajando en los planos de consideración de ellos. Ahora, mío, saliendo de mi función como psicóloga. En relación a la muerte, siempre fui de fe, no fanatismo. Siempre fui una persona que tuvo fe y creo, ¿sí? Eh, y he vivido, que todavía no hice un vivo, después ya me van a acompañar, para poder comentarles cómo es que yo empiezo en relación al plano de lo sutil. Yo le llamo plano de lo sutil de inicio porque lo que me sucedía, a mí nunca me generó temor ni ninguna cuestión que me amerite, vamos a decir, malestar, ¿no? Como han vivido otros medium, sino que fue un proceso que fue largo, en mi caso,
y fue paulatino, y fue como otros compañeros, ¿viste? Y yo decía, wow, qué buena intuición que tengo, wow, qué buena anticipación, pero ya la anticipación del contenido que se me anticipaba, o lo que sabía, yo ya me di cuenta que no era ni en un plano profesional, porque a todo esto inició mucho antes, ¿sí? Y que tenía características que iban en planos profundos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como siempre soy preguntona y exigente, que los que me conocen les doy besitos que ya saben, yo me tenía que desafiar y empezar a preguntar, pero no a todo el mundo le podía preguntar aquello que yo veía o aquello que consideraba, ¿no? Entonces fui muy paulatina en procesos de comprobarme con otros en eso que yo veía, consideraba o esa información que yo recibía. Así empieza mi plano con lo sutil. A todo esto yo siempre creí en plano terrenal y vida después de la muerte, que para mí es muerte del cuerpo físico, ¿sí? Porque después el alma es alma, ¿sí? Y continúa en su otra vida. Ujú. Eso es mi consideración, ¿sí? Esto lo aclaro. Y no hago psicología y mediunidad, ¿sí? Por todo lo que implica con respecto a nuestra ética profesional. No soy psicóloga de y voy a ser medium de mis pacientes. Mis pacientes irán con otros medium, si así les interesen, no conmigo, ¿sí? No hago un mix, ¿me entienden? O a ver qué filtró. No, porque puede ser sumamente perturbador y hay que ser muy respetuoso también. Así que para mí siempre lo consideré, siempre con respecto a ese pasaje, soy muy mimosa, no temo a lo que vendrá, porque bueno, con todo lo que vivifico y he vivificado a diario, para mí es hermoso, ¿sí? Y también me es muy hermoso acompañar a otros, en este caso capaz que nos acompañan personas que incursionaron con nosotros en sesiones mediúnicas y que nos conocen en nuestro Ujú. rol, ¿no? En nuestro rol. Entonces, es trascendente. La mediunidad lo que nos permite y que permite al consultante que incursiona en una sesión mediúnica, y ahí también vamos, es obviamente comunicarse con los seres queridos que aman y comprobar de su existencia más allá de su muerte en el plano físico. Eh, lo hermoso es que sorprende, que los sorprende a las personas cuando uno narra, comenta detalles específicos, situaciones específicas, características de personalidad específicas, a veces características físicas específicas también, porque bueno, yo lo que también, ya que estamos en presencia, ¿no? Con respecto a esta charla, desmistificar ciertas cuestiones, ¿no? En mi caso, no soy una medium con trayectorias en sesiones mediúnicas, porque yo comienzo a desafiarme y decir, bueno, me dejo acompañar y me acompaño con Seba Lía, que después vamos a generar el vivo el año pasado, y después de ahí empecé a incursionar en sesiones en un contexto específico, con un tiempo específico, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir a aquellos que nos están escuchando, que a veces piensan que esto es como, ¿no? Como las películas, ¿no? Y no entienden que los medium tenemos formas de recibir la información y que yo medium no es lo mismo que Emma medium, que Alicia medium, que si bien tenemos, ¿no? Las claris para recibir la información o formas, ¿no? De recibir la comunicación parecidas, cada uno va a transmitir, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades. Y que podemos estar en una sesión mediúnica comunicándonos con un ser querido fallecido y Emma va a estar recibiendo determinadas pruebas en base a ese ser querido y yo otras, ¿sí? O nos ha pasado estar en sesión, 3 seres queridos fallecidos y bueno, y ir comunicando. Bien, eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, las comparaciones, yo siempre digo, ser muy respetuosos porque cada uno tiene sus formas, ¿sí? Sus formas. Lo que intentamos los medium y lo que yo voy al frente de a poquito desafiándome porque me animo, ustedes piensen que yo soy psicóloga, sigo en formación y a la vez habilité esta parte en mí y voy incursionando en sesiones mediúnicas con todo esto lo que implica, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, también implica delinear ciertas pautas en base a mis consideraciones, lo que sí considero y lo que no, ¿no? También en relación a la mediunidad. Eso también hay que considerarlo, les digo a los partícipes que por ahí van, que piensan en incursionar, porque, un ejemplo, ¿no? La vez pasada me llama una persona X, que después lo trabajamos en el grupo de trabajo que tenemos de equipo en relación a la mediunidad, y me dice que si yo no podía buscar un objeto, ¿no? Si yo no podía buscar algo que sabía que su abuelo lo tenía ¿no? en su espacio físico de su casa en su momento, y que se había comunicado con otra medium, y esa medium le había dicho 3 espacios físicos, y bueno, no lo encontró. Pero capaz que ese abuelo se comunica con vos, Vane, me dice, y tal vez vos lo encuentres. Entonces yo especifiqué y le expliqué, mira, y aparte con humor, respondí con humor. Entonces yo le dije, no soy buscadora y rastreadora ni de herencias ni de objetos específicos. Cuando a mí en mediunidad me llega una representación de un objeto, unas características de espacio físico o ciertas cuestiones, ¿no? En relación a pertenencias, es porque lo recibí de esa manera, no porque voy en la búsqueda de eso que pretende el Claro, consultante, ¿sí? exacto. Bien, entonces le dejé en claro eso. Entonces le digo, me encantaría, le un honor que tu abuelo me diga dónde está, pero no deseo yo incursionar, ¿sí? Porque también, yo también tengo mi Ujú, carácter y con mucho miedo, claro. se lo dije con todo el amor del mundo, ¿no? Entonces hay veces que hay pretensiones que tienen que ver cómo las plantean en base a cómo se dirigen a los medios y con qué objetivos, ¿sí? Eso está claro, porque mi objetivo como medium es posibilitar que el encuentro sea lo más maravilloso posible, que la persona realmente valide que ese ser querido está, ¿sí? No me interesa qué objeto, ¿no? En base a qué potencial capital tenga para el que quedó vivo. ¿Está Y entendido? Un entonces, ejemplo, ¿no? eh, ¿cómo, cómo para ti, además siendo psicóloga, pues se resignifica este tema de la muerte y del duelo desde la mediunidad? Bien, bien. La muerte en relación a la mediunidad implica procesos de estar, ¿no? E incursionar en procesos de sanación. Siempre decimos que incursionamos en una sesión de duelo después de 6 meses, en una sesión, perdón, de mediúmnica, esperar 6 meses a un año para poder incursionarla, para poder afrontarla, no que sea reciente y sobre todo si la persona está muy movilizada. Si la persona presenta psicopatología, como por ejemplo psicosis, yo me abstendría, por ejemplo, por lo que implica la psicosis, ¿no? Entonces para mí es una pauta y una condición a considerar en lo que accedo como medium en una sesión mediúnica. ¿Pero por qué? No porque esté en detrimento de la psicosis, porque no me gustaría provocar en otro que le genere una coyuntura que después desencadene síntomas, ¿me entienden? Ujú, Como estoy en otro área, no dejo de estar atravesada por los resguardos que claro. tengo en base a lo que considero, ¿no? Entonces eso para mí es sumamente importante. Pero bueno, lo que les quiero decir, después de 6 meses a un año transitado proceso de duelo, aquel que incursiona en una sesión mediúnica lo va a verificar propiamente, pero bueno, establece un reencuentro, sanación, muchas preguntas, las personas también se quedan con preguntas, de hecho después te escriben mensajitos, ¿sí? Eh, yo hasta ahora, por ejemplo, que les comento, voy aperturando Instagram muy de a poquito, es una red que no manejo, entonces hay escritos, los escritos quedan parciales a lo que se vive realmente en una sesión mediúnica, de a poquito me tengo que atrever a la red, lo voy a hacer, pero voy a necesitar mis tiempos también, ¿no? Lo que es grabarme. El otro día, un ejemplo, ¿no? Mi hermano me estaba compendiando una grabación, me manda, me dice, ¿esto te parece? Me vi y no me puedo ver, ¿me entienden? Que no, es como que pongo la cara para arriba, no sé cómo bueno, una cosa totalmente que para mí es tremendo, y digo, no, 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 todavía no. Me tengo que preparar para cómo transitar esa partecita. Eh, pero bueno, es sanador, a la vez que también implica retomarse. ¿Y por qué? Porque en sesión mediúnica, en pruebas póstumas que le llamamos nosotros, gracias a la formación de Sebastián Lía, ¿no? Convengamos, Ujú. que es el acompañamiento, las pruebas que nos dan los seres queridos en el acompañamiento de nuestra cotidianeidad,
las personas, wow, ¿no? Es ese margen de cómo me dijiste eso, cómo me transmitiste eso, cómo Ujú. pudiste saber. Son cuestiones que uno transmite, ¿no? Recibimos, no hay márgenes, ¿me Que entienden? Y solo puede ser es, muy trivial, pero es y importante de todos modos para el consultante. sí, sí, es así. Y decirles que a mí, que soy una persona Rudy, soy una psicóloga, no como psicóloga, ¿no? Como ser humano. Soy una persona que en su historicidad, por situaciones de vida, soy muy fuerte, he tenido que afrontar un montón de cuestiones que me hicieron, vieron como esas mujeres, uf, que es demasiado, ¿no? Es como ya, uf, demasiado. Lo que me conmueve la mediunidad, me atraviesa, es lo que me atraviesan todos mis roles, ¿no? Porque soy una persona afectiva hacia las otras personas, ¿no? Pero les quiero decir que la mediunidad me atraviesa. No suelo emocionarme con llanto ni nada de eso porque es como que estoy preparada en un eje, vendría a ser, pero me Claro. atraviesa, me atraviesa. De hecho, debo ser una de las pocas veces que lloré. ¿Se acuerdan en el último encuentro que tuvimos con Seba Lía? ¿Vieron? Eso es una infidencia, Sí, los partícipes. sí. Lloro muy poquitas veces, no soy llorona, soy emocional desde otras maneras. Y me emocionó ¿por qué? Porque la realidad es que la mediunidad atraviesa, que uno sana también propios duelos, ¿sí? Y que no necesariamente son de seres queridos, fallecidos, ¿me entienden? Uno Ujú. sana duelos en relación a los vivos, que nos distanciamos físicamente, pero no psíquicamente, y que hemos afrontado, pero tenemos que continuar. Entonces, es maravilloso la mediunidad, lo que uno hace, lo que uno acompaña Y y lo que para uno ti, en tu posibilita. caso, tienes también la ventaja de que el medium también tiene que tener una preparación psíquica fuerte con respecto a sesiones porque se viven cosas muy fuertes que uno no puede controlar porque tú no sabes qué te van a mostrar, quién es la persona que tienes delante, quién fue el fallecido. Y tú tienes esta parte de la psicología que como quiera que sea te da como que otras bases para también ya como estar más preparada para lidiar con este tipo de sesiones que son más densas, digamos. Que quizás yo, por ejemplo, trato de evitar mucho, aunque yo no, definitivamente no sé qué va a venir a mí, siempre tengo la intención y no sé si es por la intención que no me tocan mucho. Muy pocas veces me ha tocado un asesinato, me ha tocado un suicidio, es como que muy, muy poquito y no sé si es por la intención de que yo digo, yo no quisiera tener que lidiar, ¿no? Pues con estas cosas, pero tú definitivamente tienes esto de la psicología que te da herramientas para tú como medium también, pues, sanar, porque mucha gente le atraviesa y le es muy fuerte cuando lidia con este tipo de situaciones que a veces dice, no, no puedo o no sé cómo, y te quedas conectada con la situación, con Sí, el con el sí. consultante, con Eh, lo que ah, se ah, hizo. Bien. En realidad, no, conectada, no, 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 porque bueno, capaz que es también no solo mis características de personalidad, sino también mi formación que hace que pueda mantener, como decir, cierta distancia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los seres queridos que perdimos, nosotros los llamamos en sesión mediúnica los consultados o consultada, ¿no? Obviamente que no sabemos en GPS lo que va a venir. ¿Qué quiere decir? No nos está transmitiendo, no, la transmisión no es a modo de televisión y no es a modo de llamado telefónico, ¿sí? Bueno, ahora Ojalá te vas a fuera tan comunicar fácil. conmigo, por ejemplo, bueno, ahora te vas a comunicar conmigo, soy Alfonso y sí, viví una situación inminente, tuve un accidente, choqué con un tren y me pasó esto, la afección fue así, estuve posicionado así, mis características, bueno, ¿me entienden? No es una comunicación, estoy haciendo una parodia, pero para que ustedes todos reflexionen la gran profundidad que tiene esto y cómo vamos recibiendo la información, y hay veces es más, vamos a decir, paulatina, a veces se hace más constante, y la calidad de la información también, el cómo recibimos esas pruebas y la especificidad, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es que la mediunidad, lo que vamos transitando, hemos atravesado situaciones, a mí me pasó, ¿sí? Suicidio, me pasó situación de asesinato, me pasó cuestión de abuso, pasó vamos a decir, situación de ser querido fallecido niña,
¿no? En todo lo que voy acompañando hasta ahora, abuelos, abuelas, madre, padre, ¿no? Entre todo lo que, y otros que uno va transitando. Y ante eso, lo que vos decís, Emma, es, bueno, sí, la formación en la psicología, lo que me da herramientas en que vos tenés un ser humano enfrente, la persona que viene a consultar, que tiene sus características, y también va recibiendo la información y esa información provoca efectos, ¿sí? Entonces vos tenés que, las personas, algunas se emocionan, después me ha pasado que han quedado como en un estado como, ¿no? De perplejidad, como en suspenso, ¿no? Digo, así, hasta que logran volver a conectar porque fue muy fuerte el inicio, ¿sí? Entonces es hasta que después, ¿no? Logran y vuelven y recuperan, ¿no? Bueno, hay algunos que son más expresivos. Después me ha pasado que en mi mail el otro día viene una persona X en resguardo, ¿no? Entonces era más bien posicionada, ¿no? Rígida, ¿no? Y su rostro también. Entonces yo le iba diciendo ahora, Entonces uno dice, bueno, le dije, aflojá un poquito, expandime, le digo, así me va, a mí también mimando, pero esto te hace sentir. Entonces ahí entendió que tendría que, en esas pruebas que yo iba brindándole, no es que me tenía que decir un papiro, pero sí poderme dar indicadores de que íbamos en relación a ese ser querido Exacto. fallecido, ¿sí? Para tú igual no seguir incursionando quizás en algo que no estás yendo por el camino que tienes que ir, ¿no? Es como que Exacto, que un poco también no solo el consultado, sino el consultante. Yo creo que los dos un poco van guiando la sesión y te van sí, guiando a ti, que al final sí. te cuentas es nada más que un puente. ¿Sabes? Bien. Que a mí me gustó. Ah, eh, no, dime. no, no, decime. ¿Sabes? Mabel de Mediums por el Mundo, que es psicóloga, ella nos dio una clase, una masterclass con las otras dos mediums del grupo ese de duelo. A mí me gustó mucho que ella dijo que en su opinión, a veces una sesión de mediunidad avanza con una sola sesión, bien hecha por supuesto, avanzas mucho más que en unas cuantas sesiones de terapia, ¿no? De un viaje. Y en lo que tú estabas contándome, pues todo esto de las etapas, yo iba notando como algunas cosas desde la mediunidad, ¿no? Entonces, en la parte, hice como que un resumen, dije, bueno, en la parte, por ejemplo, de la negación, lo que te da la mediunidad definitivamente no te lo va a traer de vuelta físicamente, pero te está mostrando, Exacto, sigue exacto. existiendo. Sí, sí, Entonces, sí, sí, te sí, sí, ayuda mucho sí, con eso. El sí, tema sí, de la ira, en ira y negociación es como que yo creo que en las sesiones puedes arreglar cosas pendientes, como estar en paz. Muchas veces esto mismo, coño, si hubiera hecho esto, no hice lo otro, y el otro viene del otro lado del velo a decirte, todo está bien, hiciste las cosas como tenía que ser, no hay sí, resentimiento, sí, sucedió sí, como sí, tenía sí, que pasar, ¿no? sí, Entonces exacto, es exacto, súper sanador. Y en la depresión y la aceptación es como la sesión de mediodía es como un reencuentro, ¿no? Al final con tu ser querido. exacto, Es un como una cita. reencuentro. Exacto. Hay veces que con respecto a, como vos decís, la negociación, la negación, ¿no? De inicio, eso también singulariza dependiendo también qué tipo de consultante a veces es el que transita, ¿no? Porque bueno, hay veces que igualmente por más que se transite, su proceso va a estar dado. Claro. Pero esta cuestión, esto también hay que dejarlo en claro, porque hay veces que en sesión mediúnica es decir, pretenden ciertos mensajes como que tienen que ser puntuales en base a la necesidad, pero que tiene el consultante, Ujú. ¿sí? Y no es así atribuible a la transmisión, ¿me entienden? En relación a la transmisión, en Sí, relación a la mediunidad, que a veces es una necesidad del consultante. exacto. Y en relación a las etapas del duelo, como vos decís, es el consultante el que va transitando y el que tiene que entender que hay cuestiones por sanar que vienen a ser propias, que ese ser querido que está en su otra vida ya no las transita de la misma manera que el que quedó en plano terrenal, ¿no? Por ejemplo, como vos decís, hay veces que nos ha pasado, sí, que hay situaciones que se han distanciado y ese ser querido viene a dejar su aviso en relación a ese distanciamiento y los motivos del por qué fueron, todo. Pero lo que les quiero decir que los mensajes no llegan a forma de radio, ¿me entienden? A eso me refiero. Y que muchas veces lo que se pretende a nivel interrogatorio
en mediunidad no puede ser, ¿me entienden?, de la misma manera en base a la necesidad de la persona y su proceso de duelo, ¿no? Los Exacto. interrogatorios. Yo siempre aclaro, déjame expresar, transitar conmigo, acompañar, yo voy a ir, o sea, comunicándome, pero no habilito un interrogatorio, porque también Y lo que también, sucede, sí, no, sí, dime. no, te escucho, te escucho. Es que con respecto a eso, yo digo que del otro lado, ¿no? El consultado o fallecido, él como que también tiene su agenda, digamos, y viene a transmitirte y a decirte también lo que él considera que es importante. Que sobre eso, el mes que viene vamos a estar hablando con Clara, también, que es Ah, compañera bueno, de nosotros, bueno, sobre lo que es la estructura o el, ay, ¿cómo le dijimos? Ahora no me acuerdo la palabra, pero básicamente toda la sesión, ¿no? Como es la estructura y tal, que a ella se le da mucho así, y es como que ves que del otro lado también hay una agenda y tienen un objetivo que muchas exacto, veces no es el mismo que el de la persona que está haciendo la sesión contigo, del consultante. Entonces, nosotros simplemente somos un medio, un canal, y no, o sea, no, como que no es nuestra función hasta cierto punto dirigir la sesión, aunque sí podemos hacer un poco ahí, pero es como que estamos para ser el puente y más y nada más que exacto. eso. Sí, lo considero también de esa manera. Y bueno, siempre eso, ¿no? Pensar respetarse en los tiempos de los procesos de duelo, por eso también consideramos ciertos meses para acceder a una sesión mediúmnica y obviamente que acompaña el proceso de duelo en procesos de sanación, una sesión mediúmnica, ¿sí? Y Ujú. bueno, y cómo después la vaya transitando y cómo, cómo dinamice la persona. A mí me llegan siempre mensajitos como a todos, nos pasa después de tiempo que te escriben, ¿no? Entre sonrisas y emoción, y el cómo van, cómo lo transita, cómo aceptan esa información, ¿no? Recibida en base a ese ser querido y los bien que les hizo en base a lo que consideraban o esperaban. Y bueno, y sí se sorprenden de cuestiones también, después ya lo vamos a estar trabajando en otros vivos, que yo les llamo sincronías en relación a la muerte, ¿no? Y cómo nos Sí. dan señales ellos, porque por ahí cuestiones que hicieron días previos, u objetos que aparecieron, o Ujú. escritos, o melodías, o ciertas cuestiones que los singularizan, que uno las nombra, ¿no? En base a esas pruebas póstumas, y no lo pueden creer y dicen, ¿no? De esa como muchas otras, ¿no? O cuestiones que estaban pensando, o el otro día me pasó una chica que dice que me comentaba que era re charleta con su ser querido y dice, y siempre le pido algo y me desafió, y me dice, a ver qué le pido, ¿sí? Entonces la voy a mantener en resguardo porque por ahí está siendo partícipe. Le mencioné lo que consulté, ¿no? Y le mencioné lo que consideraba que estaba en ese pedido en base a ese ser querido. Y bueno, y ahí es un impacto, que solo ella lo sabe porque eso entrama con lo que dialoga, ¿no? Yo Pero no. tú hiciste eso con la Sí. boina. ¿Eh? Tú hiciste eso con la boina en el intro. ¿Así? ¿Hice eso? Sí, tú Ah, sí. pediste. Ah, no, eso fue con el mío que puse a prueba a otros. ¿Sí? Sí, tú, Ah, exacto, porque, tú lo hiciste, por eso claro, te digo, pero yo me acuerdo. escuchen, claro, escuchen esto, porque bueno, vieron que soy muy autoexigente, entonces, perdones compañeros, sí, ¿qué pasa? Yo de mi ser querido tengo objetos, y esos objetos tienen permanencia conmigo, ¿no? Y habitan mi espacio físico. Así lo prefiero yo. Otros que hacen no quieren nada, ¿no? No quieren ningún objeto. Y entre eso es su boina. Entonces yo me comuniqué con él y le digo, bueno, hacete presente y da indicadores de tu boina, color, etcétera, etcétera. Y así fue en sesiones mediúnicas que él hizo saber sobre su boina, ¿no? Prueba contundente para mí en relación a esas y otras cuestiones como indicadores que para mí fueron sumamente importantes. Bueno, así es con otros cuando acompañamos en sesión mediúnica, ¿no? Y que es hermoso. Eh, Vale. sí, Déjame, mira, voy a ir, porque estamos bastante pasada de tiempo, y ay, se no me me, digas.
Se me está Ay, acabando sí. la batería también. Voy a ir chequeando a ver si hay preguntas. La otra que habían hecho ya la contestaste porque se refería a Bueno, cuándo se recomienda hacer una sesión mediúnica. Entonces voy a chequear a ver si hay algunas preguntas y mientras chequeo, ¿qué tal si hacemos lo que debimos hacer en el intro rapidito? Sobre ti, que no bien. hablamos, ya que estudiaste psicología, que te dedicas y tal. Y entonces Venga, ahí ya, vamos claro, cerrando porque no creo que me dé mucho más la batería. perfecto. Dale. No, yo voy chequeando las preguntas y tú ve comentando y Sí, ve porque no sé diciéndonos. manejar, no puedo chequear nada ahí, ¿eh? Ahí No, es no, yo un... lo chequeo, no te preocupes. Si hay algo, yo lo digo y vemos ahí las preguntas. Pero bueno, mientras nos puedes decir que la verdad, esto debió haber sucedido al principio, pero con el nervio de las cosas se nos olvidó. Tú estudiaste psicología y eres psicóloga profesional y haces, o sea, atiendes pacientes. Sí, sí, sí. Soy psicóloga, atiendo en psicología clínica. Inicié en 2000, en plano laboral 2011-2012 en colaboración con institución y después ya me dediqué al consultorio en ámbito privado. Trabajo actualmente con adolescentes, adultos y vejez, ¿sí? Obviamente todas las temáticas que uno aborda en diversidad, ¿sí? Lo que uno transita. Trabajé con niños, pero en 2016 dejé de trabajar con niños por cuestiones de decisión en base a cuestiones personales. Y bueno, sigo activa, ¿sí? Sigo activa, me encanta, es mi vocación y también soy docente de nivel Oh, secundaria, así que estoy siempre en intervincularidad con los hermosos adolescentes y sus procesos y nivel superior. O sea que acompaño ok. formación para otros, ¿sí? Y bueno, me dedico también al Reiki, que me gusta, que es un mimo, una nave el Ah, Reiki, así que los mimos en bueno, relación al Reiki. O es una nave, el Reiki es una nave qué maravillosa de bueno. energía. Sí, tú me Una lo nave habías dicho maravillosa. el otro día, Sí, ¿verdad? sí, es Ay, un bueno, mimo. debimos haber empezado por acá, pero la verdad con el nervio de todo lo que nos pasó, de que no nos podíamos conectar, yo me Perdón, di cuenta que no tenía perdón. datos, no hay wifi, en Sí, fin. sí. Pero lo Escuchen, logramos, por obra y gracia del perdón, Señor. perdón, perdón por la demora, perdón porque, claro, es mi primer vivo, no manejo Instagram, no sé qué tocar, tocaba, sacaba, No, ponía, sacaba, no sé qué no toqué, hay nada no que sé qué. personal, tranqui. Es parte de la Bueno, experiencia. Al final siempre sucede algo diferente cada vez que uno hace un vivo por Instagram, porque algo siempre pasa. Así que tú no sí, te preocupes. De todos sí, modos, te doy las gracias por haber participado en este espacio, los amigos. Vamos a hacer otras colaboraciones con Vane y vamos a estar hablando de otros temas bien sí, interesantes. sí. Entonces, Vane, te agradecemos muchísimo por toda la información súper, súper buena que nos has dado sobre el duelo. La verdad que está espectacular. Y yo sé que va a ayudar a muchas personas, así que gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación y te deseo que tengas un lindo día. A Bueno, los amigos igual. besos, besos, que estén Besos, hermosos, besos. hermosas. Lo único, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo Yo me lo cierro, no retiro? te preocupes. Yo lo cierro. ¿Cómo no me retiro? Besos, Chao, besos, chao. besos. Buena vida, buena vida. Besos. Bueno, Chao, sacanos de chao. acá. Gracias a todos.